Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Recuerde suscribirse, darle a la campanita, dejar sus comentarios. Hoy vamos a tratar un tema sobre el cual yo no tengo mucho conocimiento, pero simplemente voy a compartir con ustedes los entrevistas y comentarios que algunos analistas han hecho sobre la guerra en Ucrania. Y la pregunta es realmente que los rusos están perdiendo la guerra? ¿Es verdad que los ucranianos le están dando una pela? ¿Qué está pasando en Ucrania? Para basarme en esta información o para traer esta información a ustedes, yo me basé básicamente en las entrevistas y los comentarios que han hecho tres personas norteamericanas, bueno, dos norteamericanos y uno de origen ruso, sobre la situación en Ucrania y cómo ellos la ven. ¿Por qué yo los he tomado a ellos? Básicamente, porque son las únicas personas que yo he visto que tratan el tema con cierto nivel de profundidad. Explican los números, explican estrategias, traen sobre la mesa las diferentes teorías militares bajo las cuales se pueden justificar movimientos de tropas o no movimientos de tropas. Esa es la y por eso yo lo seleccioné a ellos. Entre ellos está el coronel Douglas Macgregor. El coronel Douglas Macgregor fue el consejero militar de Donald Trump, cuando Donald Trump fue presidente, y fue seleccionado por Donald Trump para ser embajador en Alemania, pero su candidatura fue denegada por el Congreso. El otro personaje es Scott Ritter. Scott Ritter es una persona bastante famosa porque fue el jefe de los inspectores en Irak, cuando se andaban buscando las armas químicas que supuestamente había en Irak, y que denunció la posición de los Estados Unidos porque él veía que los Estados Unidos estaban más interesados en cambio de régimen en Irak que realmente en encontrar las armas de exterminación masiva que supuestamente tenía Irak y que fue la excusa que se utilizó para invadir a Irak. Aparte de eso, él fue marín o del ejército norteamericano especializado en contrainteligencia y sistema soviético, también norteamericano. Y el tercero es Andrei Martyanov. Andrei Martyanov, los tres básicamente en inglés, yo encontré muy pocas personas que hablen con cierta profundidad con el tema, con excepción de La Base, que es un portal en español donde llevaron a dos generales españoles, pero a mí me pareció que su posición era demasiado parcializada con respecto a Rusia y por ende y que no tenía esa gama de datos que tienen estas personas, y por eso no los tomé en cuenta. Andrei Martyanov es un ex oficial del ejército soviético radicado en los Estados Unidos prácticamente desde que cayó la Unión Soviética, y que hizo toda su carrera militar en la Unión Soviética, básicamente en la ciudad de Bakú, que es la capital de la hoy independiente República de Azerbaiyán. Entonces, los tres básicamente coinciden en una cosa, y es que los rusos están ganando la guerra. Ahora, ¿por qué? De acuerdo a ellos, existe una concepción militar que significa que tú tienes que controlar el movimiento de las tropas. Y que lo que los rusos han logrado es inmovilizar el ejército ucraniano y dividirlo por partes. O sea, cuando ellos entraron, ustedes han oído hablar con frecuencia en los medios occidentales de la gran batalla de Kiev, y que los rusos fueron repelidos porque ellos querían ocupar a Kiev. Pero cuando yo oigo las razones de que estas personas hablan, ellos dicen lo siguiente: los rusos nunca intentaron ocupar a Kiev porque tenían muy pocas fuerzas.
Kiev es una ciudad de más de 2 millones de personas y donde se encontraban colocadas 120.000 soldados ucranianos para defender la capital. Y que los rusos solamente movilizaron 48.000 soldados para rodear a Kiev. Y de acuerdo a las doctrinas militares, eso dicen ellos, cuando tú quieres ocupar una ciudad, tú necesitas por lo menos 2 soldados de los tuyos por cada uno de ellos, de acuerdo a las doctrinas militares. Lo cual significa que los rusos necesitarían, si ellos realmente pensaban ocupar a Kiev, 240.000 soldados. Y por ende, y 240.000 soldados son más de la totalidad de los soldados que los rusos están utilizando en todas las operaciones en Ucrania, que ascienden alrededor de 200.000. Y esa es otra de las razones por las cuales algunos militares, inclusive del Pentágono, aquí dicen que los rusos nunca han tenido como intención ocupar a Ucrania, porque las fuerzas que ellos han movido son demasiado pocas, teniendo en cuenta que el ejército ucraniano tiene alrededor de 300.000 de soldados regulares y alrededor de unas 200.000 milicias, que hace un ejército bien entrenado de alrededor de 500.000 de personas. Entonces, que la misión de esas 48.000 soldados alrededor de Ucrania era inmovilizar a los 120.000 soldados que habían en Kiev, de manera tal de que eso no se pudiera mover de Kiev hacia el sur, hacia el este, donde estaba la gran parte del ejército ucraniano, en lo que son las ciudades de Mariupol, Nikolai y alrededor de Kharkov. Entonces, que esos 3 grupos que estaban donde se encuentra concentrada la mayor cantidad del ejército ucraniano, fue rodeada y inmovilizando los 120.000 y destruyendo la posibilidad de comunicación, impedía que esos 3 grupos que tienen en alrededor entre los 3 grupos, o tenían alrededor de los 3 grupos, tenían alrededor de más de 200.000 soldados, y donde estaba la crema del ejército ucraniano, se encontraba rodeada y aislada, sin posibilidades de que el ejército ucraniano o la autoridad ucraniana pudieran traerle armas o traerle comida o traerle cualquier tipo de equipos que ellos necesitaron. Se intentó varias veces romper el cerco porque hasta ahora no se ha podido. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, y ellos dicen que la guerra básicamente fue ganada por los rusos en las primeras 2 semanas. Y la pregunta es, ¿por qué todavía, después de 2 meses, estamos peleando? De acuerdo a ellos, la razón es la siguiente. Putin reconoce 2 cosas. Primero, que una alta cantidad de civiles muertos y un alto nivel de destrucción de Ucrania va a crear una reacción negativa de los rusos, porque los rusos no ven a los ucranianos como una gente de por allá. Esos son sus hermanos. Y yo creo que aquí yo lo he puesto en más de un video, la enorme relación, no solamente en términos de culturales, sino consanguíneas que existen entre los rusos y los ucranianos. Desde el punto de vista de los rusos, los ucranianos son igual que ellos, solamente con muy poca división. Es como un neoyorquino vería a un tipo de New Jersey, o como un dominicano vería a una persona nacida en Santo Domingo versus una persona nacida en el Cibao. Y lo mismo nosotros podemos decir de cualquier país latinoamericano o país del mundo. Es como un español que haya nacido en Madrid veía a una persona nacida en Barcelona. Y así sucesivamente. Es mi hermano. Pueden tener todas las diferencias del mundo, pero esto es entre familias. Entonces, tercero es que Putin reconoce que después que esto termine, ellos van a tener que reconstruir por lo menos la parte este y sur de Rusia. Ellos van a tener que reconstruirla, porque nadie va a venir a ayudar a los ucranianos ahí. Porque recuerden lo siguiente, que una cosa que no se expresa es lo que nosotros llamamos ucranianos rusos. O sea, aquellas personas que siempre han sido rusos, pero que quedaron dentro del territorio ucraniano. Entonces, que esas son las principales razones por las cuales el movimiento ha sido tan lento, porque la exigencia de Putin de que haya pocos muertos y de que haya pocos destrucción ha conllevado a que haya una enorme cantidad de tiempo perdido. Es tanto así
que hasta el día de hoy las muertes registradas por las Naciones Unidas no llegan a 5.000 personas en 2 meses de guerra. Si tenemos en cuenta que creo que en la primera semana o en el primer día en la guerra de Irak murieron alrededor de 70.000 personas, ustedes se dan cuenta que tenemos una situación completamente diferente. No hay por parte de los rusos el deseo de simple y llanamente aplanar con ciudades. El caso particularmente de Mariupol es un caso específico, y hay que recordar que los rusos comenzaron a sacar gente de tanto de Donetsk como de Lugansk antes de que empezara la guerra. ¿Queremos decir con esto que la guerra es justificada? Generalmente no. ¿Podemos decir que no están muriendo muchos civiles? Tenemos que decir que no. ¿Podemos decir que esto es una guerra limpia? No. No, las guerras no son limpias. Lo que nosotros queremos es poner en su propio balance la situación que está pasando en Ucrania. Y como dijo el Papa, esto es una guerra estúpida. Nunca debió ocurrir. Por otra parte, de nuevo comienzan las conversaciones, aparentemente las visitas de las altas dirigencias en los Estados Unidos a Ucrania, o le están permitiendo a Zelensky a negociar, o simplemente no tienen un resultado necesario. ¿Qué realmente está pasando en las negociaciones? Todavía no se sabe. Lo que sí sabemos es lo siguiente: Rusia no ha cambiado su posición. La misma posición que Rusia tenía antes de comenzar la guerra, después de comenzar la guerra y hasta el día de hoy es la siguiente: neutralidad militar para Ucrania, reconocimiento de Crimea como parte de Rusia y reconocimiento de las dos repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ahora mismo Putin está hablando de crear un referéndum en Rusia para pedir la anexión de las dos repúblicas a Rusia. Eso es una táctica de negociación, porque eventualmente, si se hace el referéndum, es indudable que la mayoría de la población rusa va a votar a favor de anexar las dos repúblicas a Rusia. Y como Zelensky está diciendo, el presidente de Ucrania, que ellos no van a perder más territorio, después que se pase el referéndum y se le agreguen a Rusia, no va a haber nada del mundo que vaya a separar a esas dos repúblicas del territorio ruso. Por tal razón, aparentemente, viendo lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, donde siguen amenazando e incrementando las amenazas, hablando ahora de un paquete que va a llegar a 33.000 millones de dólares, hablando de que si hay una guerra nuclear, Rusia va a desaparecer. Bueno, eso es cierto, pero también todo el mundo da la impresión de que estamos en una situación desesperada. Ojalá la cordura triunfe en un instante en que más lo necesitamos. Gracias por su atención. Por favor, no olviden suscribirse, darle a la campanita y mandar sus comentarios. Será hasta la próxima.